Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitada a María Eugenia Carante, que es crítica literaria y gestora cultural de la provincia de Salta. Nos trae una serie de libros editados por el Fondo Editorial de Salta y será interesante ver cómo es esta compleja actividad que es la edición de libros y también la distribución. En la segunda parte del programa, el profesor José Luis Conde, que es músico y amante, diría, de divulgar, investigar la música y divulgar todas sus investigaciones, y también docente muy conocido en el medio, quien ha publicado un voluminoso libro que diría que por su contenido y por su extensión vale por mucho más que uno. Y para terminar, como siempre, la presentación de libros. Ahora estamos con ellos. Bueno, José Luis, tenemos mucho para charlar con semejante libro. Sí, la verdad. Cuando lo vi, que tiene un tamaño importante, sale del tamaño común, inmediatamente fui a ver el tamaño de letra, pero debo decir que el tamaño es pequeño de los libros comunes, porque no es que se agrandó el libro porque se agrandó el tamaño de letra. Es contundente, diríamos. Pero, es contundente. Pero, ¿por qué eligieron ese tamaño? Digo, eligieron, me supongo que quien lo editó sí, y de porque tu parte también. Era un libro que, bueno, tal como lo estaba trabajando yo, eran 800 y pico de páginas, creo que más también. Y claro, iba a ser un cubo, iba a ser un libro de eso. Existen. Y todos me decían, bueno, pero ¿por qué no lo haces en dos partes? Es demasiado grande. ¿Por qué no? Y yo no quería romper la estructura porque me parecía que no convenía. Tiene una estructura interna muy cuidada. Y yo me encapriché que no, que tiene que ser en un solo tomo. Y bueno, pero, ya vamos a hablar del libro en sí. Me gustaría que cuentes un poco cómo llegas al libro, porque es toda una vida que está detrás del libro para llegar a ese libro. Hay una vida antes del año y medio que me tomó escribirlo, que cuando me pongo a pensar no me parece tanto para todo lo que ¿La vida o el año y medio? No, el año y medio parece poco. No, la vida ya superé el medio siglo, pero digamos que me parece poco año y medio para trabajar un libro de semejante tamaño, de semejante grosor y con tanta información como el que tiene este libro. Pero bueno, yo lo dije en la presentación, lo citaba a García Lupo, el periodista, que una vez me quedó eso que dijo: yo escribo un libro, claro, un libro de investigación periodística en ese caso, cuando en la caja no entran más recortes, dice. Entonces, bueno, la caja es esta, es como que la información ocupa lugar. El saber no, pero la información sí. Los datos ocupan mucho lugar. Hay que ver qué se hace con ellos, porque si no... si no se pierden. Se pierde, sí. Probablemente, porque si no hubieras escrito este libro, tal vez los datos hubieran quedado en una caja. Me contabas que sos ordenado, muy ordenado, claro, que clasificas de la información que te interesa. Además de eso, sí. Yo igual lo de la caja es un sentido alegórico, no es un sentido literal. Sí, pero aún, si saliéramos de la metáfora a la caja literal y concreta, también no tendría el valor que tiene si está organizado en el libro. Sí, aparte es una forma de organizar los datos y lo que uno más o menos ha ido aprendiendo durante tantos años, de darle un sentido a todo, empezar a conectarlo. Si uno aprende mucho escribiendo, realmente. ¿Y cómo ha sido el proceso de gestación para llegar a esto? Porque haces docencia, haces investigación de las distintas fuentes de actividad, digamos. Bueno, yo soy profesor además de enseñar instrumentos, porque soy músico, soy profesor de historia de la música y de crítica musical y de estética en el Instituto Superior de Música de la Universidad. Y bueno, eso es mi actividad profesional, pero que está íntimamente vinculado con mis pasiones, digamos, que si a lo mejor yo doy clase de historia y me voy a dormir con un libro de historia. No hay una disociación entre mis intereses personales y mi labor profesional. Y además están los programas de radio, que también son 3 que hago en Radio Universidad. Y lees otras cosas seguramente, aparte de música. ¿Qué otras cosas entran en tu interés? Bueno, literatura en general, libros que tienen que ver con el pensamiento, claro, sí. Trato de leer cosas, de seleccionar, no leo
algo demasiado pasatista, trato de hacer lecturas muy definidas y que tengan un sentido dentro de mi crecimiento intelectual. Porque siento que a medida que me vengo grande, no puedo darme el lujo de leer es una cuestión mía, ¿no? Pero hay otros que también lo dicen. Pero bueno, es una mirada. Uno no puede leer todo en la vida, no puede. Entonces, no, seguro que no. Entonces, bueno, hay cosas que leía de joven que ahora no leería. ¿Qué cosas, por ejemplo? Bueno, novelas policiales, he leído muchas. Salvo que una novela policial claro, te sirva para estructurar un libro. Pero hay muchas que se parecen, ya comienzan a parecerse unas a otras. Hay unas que son referenciales, pero otras ya no. No sé para qué tantas, digo yo. Hay cosas que no hay que dejar en el tintero y que conviene. Y también hay lecturas que con el tiempo han quedado, son para una época y después ya no conviene leerlas. Yo me debía a Los Miserables y lo leí hace 2 años y me pareció un folletín, digamos, me parecía una historieta. Porque, ¿qué pasa? Tienen toda la carga del cine posterior, de lo que uno ha visto en la pantalla, lo que uno ha leído, que ya ese tipo de libros en la adolescencia pueden servir, pero ya de grandes parecen pueriles. ¿Y la línea del ensayo es la que siempre te interesó? Claro. ¿O escribes también en otras...? No, porque escribo artículos para revistas y artículos de mi especialidad, de música, de historia de la música, de la cultura musical en general, y me interesa específicamente el tema que abordé en este libro, que es el de la ideología en la música. Cuando dices ideología en la música, ¿qué abarcarías? ¿Cómo desplegarías esa idea de ideología? Es muy amplio, digamos. Como toda realidad cultural, es poliédrica la música, es un prisma que uno puede verlo desde diferentes caras. Entonces, la ideología es una de ellas. Y si nos ponemos a buscar lo ideológico, lo vamos a encontrar en todo, porque tenemos un amplio abanico que va desde aquello que aparentemente no tiene nada que ver con lo ideológico, pero sí lo tiene desde el momento que está inserto en un espíritu de época, en un Zeitgeist, como decía Hegel, en una ideología de época, y que además lo rodean circunstancias que tienen que ver con lo político, con lo ideológico. Supongamos la Sinfonía número 6 de la Pastoral de Beethoven. Bueno, está dedicada al príncipe Lobkowitz. Tiene que ver, hay todo un clima de época. La obra en sí misma no es ideológica, pero sí tiene, uno puede rescatar elementos ideológicos. Pero desde eso... Pero bueno, aquí entraremos casi en una contradicción, sí, decir que la obra no es ideológica. No, claro, no en el contenido en sí mismo, pero sí en lo que lo rodea, en el contexto de época. Porque de alguna manera también estás impregnado de tu época. Claro, bueno, y sí, de las eso ideas es cierto. de tu época. Pero una obra artística es un reflejo, como dicen los sociólogos, un reflejo isomórfico de la época de ese momento. Ahora, eso sería de un extremo. El otro extremo es ya aquellas obras musicales que son una imposición semántica de un régimen autoritario, como por ejemplo la Unión Soviética, que había una estética oficial y que había que cumplir con esa estética, y cuidado con el que no lo hacía, porque inclusive hasta los más obedientes tenían problemas en el medio de en pleno estalinismo, digo, ¿no? Porque hay diferentes etapas. Por ejemplo, a mí me gusta recorrer un compositor emblemático de la Unión Soviética, Shostakovich. Pasa por todas las etapas. La revolución, la gran libertad creativa de las vanguardias de la década del 20, la contrarrevolución estalinista con la imposición de la doctrina del realismo socialista, y ya son otras políticas culturales. Entonces la música se adapta a eso o crea lo que puede dentro de lo que le permite su libertad, digamos, la libertad personal, que siempre existe, ¿no? Después viene el deshielo con Khrushchev, etc. Entonces también Shostakovich va a poder hacer cosas que antes no hacía, etc. Eso es interesante ver cómo se refleja eso en la obra y cómo él intenta burlar, él y todos los compositores, los que bajo el nazismo lo mismo, intentan burlar o introducirse en esas grietas que deja el poder, porque el poder, por más absoluto que sea, siempre hay algunas grietas, algunos resquicios, unas fisuras por las cuales la libertad, el espíritu humano se va colando. Y eso es lo interesante y eso es lo que me gusta encontrar en este libro. Y también, o sea, que también buscas esos intersticios, sí, o sea, buscas la exigencia, que me llamó la atención algo, y que dedicas buena parte
justamente esas ideologías impuestas, claramente definidas, donde está consciente y explicitada la ideología. Claro. Porque la ideología siempre puede funcionar, digamos, en modo inconsciente, o sea que no está verbalizado, no entra en el discurso, pero está como impregnación. Pero en tu caso particular, en este libro abarcas regímenes totalitarios. Tienes dos partes que están dedicadas a la... No, digo, dos referencias a la... ¿Podés contar una es el nacionalismo no impuesto. Perdón, nacionalismo entra ahí, digo yo, la ideología no impuesta. Digamos, un compositor como Bartók, que es un nacionalista húngaro, tiene una ideología que quiere liberarse del imperio austrohúngaro y del sometimiento cultural del imperio austrohúngaro. Bueno, hay una ideología, pero eso no está impuesto hacia él. Él decide ser húngaro, musicalmente hablando, porque dentro del imperio austrohúngaro podría haber compuesto germánicamente, como Brahms, porque pertenecían al mundo germánico, pero él decide ser húngaro y que su música suene húngara. Toma una posición política, inclusive en la música, en su producción. Pero eso no es no impuesto. Puse Bartók como ejemplo, podemos nombrar a Borjak, Smetana o los rusos, quien sea. Pero esa es la primera parte. La segunda parte es una ideología impuesta en el contenido artístico y que en la música es más complicado de verificar y de controlar por las autoridades, porque en el cine está muy claro. En la ópera sí también, la música, pero la música en la ópera ya es teatro también. Pero cuando la música es pura o absoluta, ahí se veían de figurilla los jerarcas del régimen soviético para decir, bueno, esto va y esto no va. ¿Por qué crees que se da esa distancia en cuanto a la posibilidad de significación con claridad en el sentido de la claridad discursiva, ¿no? Por esto que señalas, que las autoridades muchas veces no podían distinguir o podía filtrarse más en la música que en otra. Por la misma naturaleza del arte sonoro. Por eso, ¿qué tiene la música? La música es abstracta, por naturaleza es abstracta. Si tiene un contenido, una letra, o si es una canción, o si es una ópera que tiene teatro, ya tiene un contenido extra musical y ahí sí pueden fiscalizar. Por eso le gustaban tanto a Stalin y a todos los comisarios culturales en la época de la Unión Soviética, o en la época más dura de la Unión Soviética, década del 30 y 40. Bueno, ¿qué les gustaba? Las cantatas, las óperas, los ballets, donde había una historia, por supuesto, donde siempre tenía que ser optimista, conforme a los dictados del realismo socialista, y terminar con un final feliz y para que glorifique al Estado soviético y que al mismo tiempo cuente historias del pueblo, no historias burguesas, entre comillas, burguesas para ellos, por supuesto. Es muy interesante ver cómo Shostakovich, o Prokofiev también, y muchos otros, se escondían en los cuartetos de cuerdas, trataban de no componer obras que pudieran ser cuartetos de cuerdas más puros, más absolutos. ¿Cuáles serían los instrumentos que podrían ser más fácilmente traducibles en cuanto a ideología estamos hablando? Porque dices que esos eran más puros. ¿Cuáles serían menos puros en todo caso? No, yo me refiero al género. El género cuarteto no dice nada. Pero claro, si el lenguaje era muy vanguardista, ya era condenable porque era acusado de formalismo. Tenía una serie de códigos ellos. Y lo mismo ocurría en la Alemania nazi. Si la obra era muy vanguardista, era reflejo de las vanguardias de Schoenberg. Schoenberg era judío, Schoenberg era la cabeza. Entonces, todo lo que sonara muy disonante, tanto en la Unión Soviética como también en el fascismo italiano, inclusive, no estaba permitido, porque era música, los alemanes le llamaban, o los nazis, ¿no? Los alemanes le llamaban música degenerada, entartete Musik, y los compositores eran degenerados. Y ahí están los músicos considerados degenerados, los que mueren en campos de exterminio, los que buscan esos resquicios, como uno que llega a componer una ópera, un tal Rudolf Karel, del cual nadie se acuerda, un checo, que llega a componer una ópera y un poema sinfónico en papel higiénico. Digamos, no podemos detener el espíritu, aunque aún en las condiciones más extremas, el artista se la ingenia para expresarse. Y ahí está el ejercicio más extraordinario de la libertad. Exactamente. Porque ese hombre en ese aspecto se sintió, Claro. Yo creo que en todo se debe haber sentido libre a pesar de las ataduras que tenía, ¿no? A pesar de eso.
También están los compositores del régimen, digamos, los que fueron, yo los voy dividiendo en parte, Sí. uno para los que fueron sostenidos por el régimen y apoyados por el régimen nazi, en un caso es Karl Orff, por ejemplo, Carmina Burana, que se disfruta tanto como obra, fue una obra solicitada por el nazismo para las Olimpiadas del 36, por ejemplo. ¿Harías una producción de este tipo pensando en la historia argentina de los últimos tiempos, donde incluyeras toda la época de producción de la dictadura militar, por ejemplo? Bien, eso es porque interesante por ahí la pregunta, sí. A veces es difícil porque no hay la suficiente distancia en tiempo Sí. para hacer investigaciones por todo lo que pues, por lo que has vivido y vives Sí, en esta yo época. lo he vivido siendo muy joven, pero pasé toda la secundaria bajo el proceso. Bueno, sí, en realidad pasa lo siguiente, este es un libro de música académica, no hablo de música popular. En el mundo de la música académica en sí mismo, durante el proceso la vida siguió igual, la creación musical no fue fiscalizada, no hubo una estética oficial, lo más mínimo, digamos. No hubo, había conciertos todos los días, venían concertistas de todas partes. Digamos, yo recuerdo en Tucumán, cuando yo recién vine a vivir acá, el año donde vi más grandes virtuosos que venían de afuera fue en el año 78. O sea un año, bueno, que para qué, claro, terrible, de los terrorífico. más fuertes sí, en suena la fuerte decir represión. 78, No, pero bueno, claro. porque acá enumerar todo lo que ha venido. Digamos, eso en cuanto a lo que venía, pero en cuanto a la creación musical, no. Lo que pasa es que había músicos del campo de la música popular que sí estaban exiliados, pero yo no hablo de Mercedes Sosa, ni de... Hay mucho aparte escrito sobre eso. Ni hablo tampoco de la militancia peronista de Hugo del Carril, ni del comunismo de Pugliese. Digamos, sería bueno, y hay libros que hablan de esas cosas, pero está referido a la música académica. Ahora señalas dos aspectos. Uno es la persecución a la persona, claro, y otra al tipo de música que producía. Exacto. No sé qué pasaría aquí en la época de la dictadura respecto a cuando se quemaban libros. ¿Qué pasaba con la música? No había tipo de selección musical, salvo de la persona, que representara a tal persona. No, lógico, si el músico tenía una determinada ideología o había militado, en iba ese a ser sentido, perseguido sí, por supuesto, claro, por quien era, haga lo que haga, pero no había una estética marcada en ese sentido. Por supuesto que si uno componía una ópera y esa ópera tenía un argumento sospechoso para ellos, obviamente claro, iba a ser prohibido. Ya había una explicitación a través del discurso. Claro. Entonces eso ya era distinto, pero de la música pura, como no había una decía. Estética oficial, pero sí oficiosa, diríamos. Lo mismo ocurría en España. En España no había tantas limitaciones, durante el franquismo hablo, ¿no? Sí. Pero sí había una estética oficiosa, no oficial, no explícita, pero sí lo había. Hablo del tiempo de la dictadura, hablo de la época de Onganía, donde hay un caso puntual de interdicción a una ópera que todos recordamos, la ópera Bomarzo de Ginastera. Claro. Que fue un gran fue representada fuera del país. Con éxito. Inclusive asistió y después hizo una recepción el embajador, que era Álvaro Alzogaray, de esa época. Y la hija, bueno, la tristemente célebre María Julia, se encargó de todos los detalles de la ópera Bomarzo en Washington. En Estados Unidos. Claro, y después vino acá, hicieron, en las revistas salían todas las notas, pero fue a Onganía a una representación, lo mismo que Stalin cuando fue a ver una ópera de Shostakovich. No le gustó, le pareció demasiado erótica, para lo que la mente de él era, él consideraba erótico cualquier cosa. Y la hizo prohibir, llamó al intendente de la ciudad de Buenos Aires, y lo retó en público inclusive, y bueno, y la iglesia enseguida se encolumnó detrás de eso, y fue un papelón a nivel mundial, y ridículo, porque aparte el mismo Ginastera no viene de un lado progresista, él era profesor en el colegio militar, era un hombre, no sé si de derecha, pero más bien conservador, y Mujica Lainez pertenecía a la burguesía oligarca, diríamos, a la oligarquía sí, pertenecía, aunque es un gran escritor igual. Mujica Lainez era el autor del libro Bomarzo, entonces fue un gran papelón eso, pero bueno, ese caso lo cito específicamente, y después de la época del peronismo, década del 50,
reseño una obra dedicada a Evita por Astor Piazzolla, una obra increíble porque él siempre fue antiperonista, pero bueno, es una cosa que se ha descubierto hace poco y también hablo de eso. Y de una cantata dedicada a Evita también, pero no hay mucho más que eso. Bueno, estamos llegando ya al final. Para mí me ha resultado muy corta la entrevista, verdad, sí. porque tendría mucho para hablar del libro. Pero para finalizar y para redondear, seguramente cuando terminaste con el libro te quedaste con deseo de seguir, de seguir algún camino, o la sensación fue sigo de pensando, vacío y me sigo acordando de cosas que no consigné en el libro. Me angustia porque hay cosas que me acuerdo, ¿y cómo no hablé de esto? Vos querés todo. La vez pasada estaba viendo Viñas de Ira, la película famosa, ¿no? Antigua, sobre una obra de Steinbeck, ¿no? Y me acordé, cierto, la Gran Depresión, había una estética y hay músicos del New Deal de Roosevelt. Y entonces, al último momento incorporé a los músicos que representaban esa ideología. Digamos que poco a poco me voy acordando de más cosas, así que posiblemente en otra edición sea un poquito más grande todavía. Y quiero destacar la portada, que es hecha por mi hijo Hernán. Muy linda. Que es una gran síntesis, porque bueno, están los elementos... Está la música y no hace las falta ideologías autoritarias que estaban marcando ahí. Claro, faltarían otras, pero bueno, son las dos más marcantes. Pero bueno, es bueno que falten cosas, porque esto es un buen motor para seguir. Y sí, por supuesto, claro. Bueno, yo te felicito por el libro y espero que sigas. Y además decirte que para mí fue una alegría encontrar palabras de Eduardo Rosenfeld en el libro. Gracias por hacérmelo, tendría que haberlo dicho, cierto. Porque, bueno, es una hermosa compañía puesta ahí. Por supuesto, y aparte es una tristeza permanente ver su nombre ahí, porque está escrito un mes antes de su partida, ¿no? Me digas. Sí, lo hizo ya en los últimos días prácticamente. Mirá aunque vos. no es lo último que escribió, porque él escribió hasta el último día. Mirá, qué bárbaro. Realmente, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, sí. Vienen por el recuerdo a Eduardo. ¿Dónde lo consiguen al libro? Como última palabra. El libro, sí, se consigue en Edunt, en la editorial de la universidad. ¿Este está editado por la universidad? No, tengo que decirlo eso, Ediciones Trompetas, que está vinculada a la universidad, pero bueno, pero es un lugar que se lo puede conseguir porque ahí lo venden. Seguro que muchos lo que es una editorial nueva que está haciendo mucho esfuerzo en sacar cosas, y bueno, si no saben, Edunt queda a la par del Teatro Alberdi. Teatro Alberdi, exacto. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y no es caro. Ay, no es caro. No es caro. Vale, hay que decir que vale.